Querida iglesia, estamos estudiando la preciosa carta que Pablo escribió a los Efesios. La verdad es que una carta que nos revela los grandes misterios del plan de Dios. Hemos hablado muchas semanas, gracias Yulita, hemos hablado muchas semanas al respecto y hoy día la verdad es que toca otro texto glorioso de esta carta a los Efesios. Y ruego al Señor que Él nos conceda entender ese gozo que está por delante de cada uno de ustedes. Ni siquiera se imaginan. Algunos de ustedes me miran con caras medias tristes, pero espero que terminen hoy día con caras bien contentas, bien gozosos en el Señor. Hay gozos por delante en Cristo que ni siquiera nos imaginamos. Y dentro de eso, dentro de lo que estamos leyendo, hay un aspecto que quiero sacar a relucir hoy día al transitar del capítulo 1 al capítulo 2 de la epístola a los Efesios. La semana pasada terminaron el capítulo 1 con el pastor Luis, ¿no es cierto? Luis Miguel enseñó respecto a la oración que lleva a cabo Pablo. Vamos a retomar la última sección de esa oración y vamos a iniciar el capítulo 2 de una manera general, todavía no yendo frase por frase, de una manera general para entender la idea general. Porque cuando originalmente fue escrita la carta, no estaban esos numeritos que ustedes ven ahora en la Biblia, el capítulo 2, el versículo no sé cuánto, no, era todo un texto. Entonces esto va ligado. Los capítulos, los versículos se insertaron después, 1000 años después. Y damos gracias al Señor por capítulo y versículo porque nos ayuda a saber a dónde estamos leyendo, ¿no es cierto? Tiene una utilidad, pero no es que sea inspirado el numerito, ¿me entienden? ¿Sí? El original simplemente era una carta. Así que tenemos que entender cuando vamos leyendo la idea por la cual va transitando, en este caso Pablo, y quiero retomar entonces los versículos finales del capítulo 1, que dicen así. Si tienen sus Biblias, pueden abrir sus Biblias. Y el primer paréntesis lo inserté yo para que entendamos la idea de la frase, ¿ya? Pero no es de la Biblia, lo que está en negrito es de la Biblia. Dice entonces, ¿qué está orando Pablo? Dice que Pablo está orando para que sepan cuál es. Y ahí viene el versículo. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Uy, uy, uy. Déjeme orar otra vez. Padre Santo, hay tanta riqueza en tu palabra. Hay tanto tesoro. Cuando uno empieza a excavar y escarbar, uno encuentra tanto tesoro. Espíritu Santo, sabemos que esos tesoros solamente lo logramos ver si tú nos quitas el velo. En este día te rogamos que quites el velo para que podamos entender esa gloria que está por venir y podamos vivir a la luz de eso, Señor. Amén. Amén. El Padre es todopoderoso, nada es imposible para Él. Pablo, cuando pide en su oración, él pide por 3 cosas. Al principio él pide diciendo, pido que te conozcan, que tengan espíritu de revelación en el conocimiento de, ¿sí? Esos son los versículos anteriores a esto. Lo segundo que pide es que pide que entiendan la esperanza a la cual han sido llamados, la herencia. Lo tercero que pide es lo que leemos acá adelante, que entiendan cómo el poder de Dios está operando a favor de la iglesia, a favor de ti. El poder de Dios está operando a favor de ti. No es cosa menor. El poder de Dios no es cualquier poder, es todo el poder. Él es todopoderoso. Él gobierna sobre todo. Y resulta lo siguiente, que los gobiernos humanos intentan mantenerse en el poder. Los imperios intentan mantenerse en el poder, pero ningún imperio prospera. Gracias, Alex. Es que acá, yo sé que tiene harta color por allá, pero había harto ruido por acá adelante. Ahí, así que entre todos nos tenemos que amar igual. ¿Ya? Entonces, los gobiernos humanos intentan mantenerse en el poder, intentan mantener la autoridad, y hay gobiernos que han durado muchísimo, imperios que han durado muchísimo, como el Imperio Romano, pero finalmente todo decae. ¿Por qué? Por el pecado humano. Cuando uno peca,
se pone en contra del Altísimo. Y el Altísimo tiene todo el poder. Y Él no va a compartir su poder con pecadores. Por tanto, hay una enemistad y choca la humanidad con Él. Por eso los imperios no prosperan. Los imperios pasan y pasan y pasan y las naciones suben y bajan. ¿Por qué? Porque están en lucha contra el Todopoderoso. De ahí el milagro de que haya existido algún ser humano que logró perfecta unión y unanimidad con el Todopoderoso, obedeciéndolo en todo y viviendo en perfecta obediencia. Y ese ser humano es un judío del siglo I que creció en un pueblo perdido del norte de Israel. Ya saben de quién hablo. El carpintero del pueblo. Dios mismo encarnado, hecho hombre, Jesucristo. Jesucristo vivió su vida tan perfecto, en tal obediencia, que dice la palabra que Él tiene todo el respaldo del Todopoderoso en su gobierno, y por tanto su gobierno es eterno y no tiene fin. Él tiene entonces el pleno respaldo del Padre. ¿Y cómo se manifestó ese pleno respaldo? Si analizamos la oración, voy a ir poniéndole preguntas entre medio y fragmentarla para que vayamos entendiendo toda esta frase larga, que ya la estudiaron el domingo pasado. Estamos repasando, ¿sí? Pero vamos masticándola otra vez para que entendamos hacia dónde va el texto. Entonces dice que Pablo ora para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Un poder que es gigantesco, que es todopoderoso, y ese poder es para con nosotros. Ahora, ¿cómo es ese superpoder, ese grandioso poder de Dios? El texto continúa y dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Dice, ese poder es de esta manera. Miren a Cristo cómo operó el poder de Dios en Jesús. Ahora la pregunta que sigue es, ¿y cómo operó ese poder en Jesús? ¿Sí? Entonces, ¿cómo operó ese poder de Dios en Cristo? Y el texto dice dos cosas. Resucitándole de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Lo resucitó de los muertos. ¿Qué ser humano ha vencido la muerte? ¿Qué ser humano ha resucitado? Tal vez tú dices Lázaro. Sí, pero volvió a morir. Ese es el tema. Todas las resurrecciones bíblicas que leemos finalmente resucitaron, pero siguieron pecando. Volvieron a morir. La paga del pecado es muerte. Pero hay uno que en la muerte no tenía acceso a él, porque nunca pecó. Por tanto, su carne nunca sufrió corrupción, dice ahí en el Nuevo Testamento. Murió y al tercer día el Padre lo levantó y nunca más hay muerte para él. Él venció el pecado, lo resucitó. Vive para siempre. Ese hombre de 2000 años atrás vive para siempre y vive hoy día. Y tú dices, ¿y a dónde está? Lo más increíble de todo. El Padre se lo llevó a su presencia al cielo. Como dice acá, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Es decir, no solo lo resucitó de la muerte, sino que dijo, no lo voy a colocar en Roma. Tú anda a Roma y desde ahí gobierna. No, nada de Roma. Desde el cielo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. El Salmo 110. Es el Padre hablando. ¿Sí? Entonces, ese poder que es capaz de quitar la muerte por siempre y de asignarle a alguien la posición junto a su trono, ese es el poder que operó en Cristo. Y específicamente, ¿qué significa haber estado sentado o que esté sentado a la diestra del trono? Continúa el texto y dice, entonces, ¿cómo operó ese poder de Dios en Cristo? Lo resucitó y lo sentó a su diestra, en los lugares celestiales. ¿Qué significa estar sentado a la diestra de Dios en lo concreto? El texto continúa, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, estar sentado a la diestra del Padre significa para Cristo que el Padre le dijo, tú gobiernas sobre todos los reyes del mundo. Tú gobiernas sobre la ONU, sobre todos los foros que existen no sé a dónde, tú gobiernas sobre todo. Tú gobiernas sobre todos los ángeles.
sobre todos los querubines, sobre todas las órdenes que haya de cualquier ser. Tú estás sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y esas 4 palabras se repiten después en la Biblia, precisamente refiriéndose a gobiernos humanos y angelicales. Cristo está por sobre eso. El príncipe de los ejércitos celestiales. El término príncipe en la Biblia tiene que ver con principal, el que está sobre. ¿Ya? Después dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Padre le asignó al Hijo, sentándolo a su diestra, le asignó la fama eterna, nombre sobre todo nombre. Le asignó. Es una fama, una gloria eterna. Y de hecho, desde que murió, resucitó y ascendió, el nombre de Cristo ha sido proclamado y anunciado a las naciones como ningún otro nombre. Y se proclama, y se proclama, y se proclama, y más personas conocen a Cristo. Y esto va a ser así continuamente hasta la eternidad. Es un edicto del Padre, respaldado con todo su poder. ¿Quién se puede oponer a eso? ¿Quién va a poder oponerse? Aunque el mundo entero se junte y levante un puño contra Cristo, la palma del Padre aplasta todos los puños como si nada. ¿Quién puede oponerse a algo así? Y no solo eso, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas. Y está hablando incluso cosas que simplemente son materia. Él gobierna sobre la nieve. Él gobierna sobre las montañas. ¿Quién es el rey del agua? Jesús. Jesús. No son estas, como hoy en día, ¿no es cierto? Hay tanta paganismos en idolatría, en todas las series y las películas. No es Neptuno ni ninguno de estos dioses, es Cristo. ¿Y quién gobierna sobre el fuego? Cristo. ¿Y quién gobierna sobre la luna? Ahora que los chinos quieren tomarlo, no, Estados Unidos quiere tomarlo. No, Cristo gobierna la luna. El Padre se la dio a Él. Todas las cosas están bajo sus pies. Imagínense, este hombre de perfecta obediencia que vivió hace 2000 años atrás y sigue existiendo hoy por el poder de Dios, todo es de Él. Todo está bajo su autoridad. Y Él existe y Él es real. Y Él es el único con cuerpo humano, físico, en la presencia del Padre. ¿Qué más lo podría tolerar? Él tiene todo el respaldo del Todopoderoso. Bien. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene todo este logro histórico de Jesucristo que ver con nosotros? Tiene todo que ver. Pablo dice en esta oración que tiene todo que ver. Y él ora para la iglesia, que la iglesia de Éfeso entienda cómo esto tiene todo que ver. Quiero que entiendan esto, dice. Que ese poder que operó en Cristo y que opera en Cristo está operando a favor tuyo. El texto termina con esta frase diciendo esto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que el todo lo llena en todo. Y aquí el texto se vuelve muy misterioso. De aquí en adelante empieza a aparecer una gracia que llega a ser escandalosa. Porque piensen en esto, el Padre le da al Hijo que está a su diestra, le da todo. Tú gobiernas sobre los querubines, sobre los ángeles, los arcángeles, los seres humanos, todos los animales, tú gobiernas sobre todo, le da todo. El Padre le da todo. Y al final, cuando ya le dio todo, resulta que ahora el Hijo lo da. Lo da. Dice, lo dio, lo entregó, lo concedió. ¿A quién? A ti. Esto se volvió misterioso. Nosotros, humanidad, sin cabeza. Porque desde que falló la primera cabeza, Adán, ya no hubo más cabeza. Todos fallaron. Una humanidad decapitada. Y Dios nos otorga, al pueblo de Dios, nos otorga una cabeza. ¿Qué hace la cabeza? ¿Por qué la Biblia ocupa esta metáfora tantas veces? La cabeza es la que piensa, ¿sí? Es la que gobierna, es la que decide y el cuerpo ejecuta. Lo que en la cabeza, lo que el cerebro va pensando, el cuerpo lo va haciendo. Donde va la cabeza va el cuerpo. Y donde va el cuerpo va la cabeza. Nosotros, el pueblo de Dios, no teníamos cabeza. Y el Padre decidió darnos una cabeza, pero no cualquier cabeza. La mejor de todas. Él
cabeza, el representante de la humanidad, Él sin pecado, a quien Él da todo su respaldo y todo su poder. Y se pone misterioso porque dice, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, la llenura de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es aquel que todo lo llena en todo? El capítulo 4, versículo 10 dice que Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esta frase es bien enigmática. Dice que la iglesia es el cuerpo y es la plenitud, la llenura de Cristo, que ya llena todo. ¿Cómo entenderlo? Primero avancemos un poco en el texto para ir desentrañando lo que está en el texto para después llegar a ciertas conclusiones. Recapitulando, recordemos entonces que Pablo está diciendo a la iglesia, yo quiero que ustedes entiendan cómo el poder del Todopoderoso está obrando a favor de ustedes. Y para que lo entiendan, quiero que vean a Cristo. Porque ese mismo poder que operó en Cristo, opera en ti hoy. ¿Qué hizo con Cristo? Lo resucitó y lo sacó de muerte. ¿Qué hizo con Cristo? Lo ascendió al trono y lo sentó a su diestra. Y lo puso sobre todo. Sobre todas las cosas. Ese mismo poder obra en ti. La diferencia es que en Cristo, todo lo que Cristo recibe es meritorio. Lo merece. Él es digno. Él es digno de recibir todo poder y toda autoridad, dicen las criaturas celestiales en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Él es digno. En cambio, con nosotros, Pablo ahora nos va a dejar bien en claro que no somos dignos. No es por mérito. Por tanto, es por gracia, que es un favor que no merecemos, es pura misericordia de Dios. El texto va a continuar así y va a ser la contraposición entre Cristo, lo que ganó y el poder de Dios que ha ganado, y ahora nosotros. Y Él nos dio vida a nosotros, a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo, ¿no es cierto? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, este texto que no nos vamos a meter en detalle hoy día, sino que el próximo domingo, porque quiero que entiendan primero la mirada general, pero está diciendo, a contraposición de Cristo que ganó con todos sus méritos de perfección todo el poder de Dios, nosotros no obedecíamos a Dios. Nosotros seguíamos los pensamientos ¿de quién? Del diablo, del mundo, de mi carne. Sus propios deseos, el pensamiento de la sociedad. Nunca pescaron a Dios, nunca lo tomaron en cuenta. Por tanto, estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes, dice, todos ustedes estaban ahí, en ese cajón. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Logran ver el paralelismo trazado con Pablo, con lo que el Padre hizo con el Hijo en el capítulo 1 al final? A lo que ahora está prometido para la iglesia en el capítulo 2. ¿Qué hizo el Padre con el Hijo? Lo resucitó, lo ascendió. Y después dice, juntamente también a nosotros nos resucitó y nos ascendió para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Y aquí pregunta de prueba, si estuvieron atentos, ¿a dónde nos vas a sentar? Si seguimos la lógica del pensamiento, esto se vuelve extremadamente, ¿cómo decirlo?, inexplicable.
Porque si comparamos lo que dijo en el versículo anterior y la lógica que está siguiendo Pablo acá, el versículo 1:20 decía que a Cristo lo resucitó de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Padre sienta al Hijo a su diestra. Y después el capítulo 2 dice, y juntamente con Él nos resucitó, punto 1, 2, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y a dónde sería eso? Sería su diestra, en el trono de Dios. Cosa que es muy escandaloso. Es una gracia escandalosa. ¿Será real lo que la conclusión que estamos sacando? Difícil, o estaré sacando conclusiones herejes. Tenemos que tener más respaldo bíblico para algo así. Porque ¿cómo Dios está diciendo acá en su palabra que nosotros, que somos criaturas caídas, que no lo merecemos, que estamos muertos en delito y pecado, que seguimos los pensamientos del mundo hasta del diablo, y repentinamente por gracia Él nos dice, te saco de la tierra y te llevo al cielo? ¿Nos dice eso? Dice, yo te siento con Jesús y yo sé dónde está sentado Jesús. Si esto realmente es así, significa que Él nos da poder para juzgar al mundo e incluso a los ángeles. ¿Será así o no? Bueno, hay un versículo que habla de eso. Dice que no saben que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿De dónde saca Pablo una conclusión como esta? De repente, escribiendo a los Corintios, dice, oye, ¿acaso no saben que van a juzgar a los ángeles? No, ¿no sabíamos? ¿De dónde saca esto? Hay un pensamiento de fondo que está teniendo acá. Porque ¿quién juzga? Aparte de alguien que gobierna. ¿Quién juzgaba en la época del Antiguo Testamento? Los reyes. O sea, si esto es real y no es algo así como una sola vez que algo va a pasar, significa que tendría que haber versículos que nos hablen que vamos a reinar y gobernar. Y existen esos versículos. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y en Apocalipsis 2 dice, y al que venciere, guardaré mis obras y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, esto que estamos leyendo acá parece una gracia estrambótica. Es como que Dios está pensando en ti. Y mira a los que están alrededor. ¿Será real lo que dice acá? ¿Será real que los futuros jueces del mundo entero y los que van a estar gobernando son las personas que tú ves acá? Nosotros, los que no somos nada en este mundo, porque dígame alguno de ustedes que sea de los poderosos de este mundo. Nadie. Dígame alguno de ustedes que al menos sea poderoso acá en Chile. Nadie. Entonces, deme uno que sea poderoso en Viña. Ni de la cuadra. Entonces, nos miramos los unos a los otros y decimos, ¿pero quiénes somos nosotros? Miren, si esta inferencia exegética de la carta de Efesios, de que estar sentado en los lugares celestiales significa estar sentado a la diestra del Padre con Cristo, si realmente es así, necesitamos al menos un versículo que diga eso explícitamente. ¿Sí o no? Y existe. Y se lo dijo Jesús a la peor iglesia de todas, la iglesia tibia de la Odisea. Y les dijo esto, miren chiquillos, les dijo, estoy a punto de vomitarlos de mi boca. Pero, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús le dice a la Odisea: iglesia, tú no tienes idea la recompensa gloriosa que te espera. Y estás luchando con no querer soltar lo que tú sabes que tienes que soltar. Estás tibio en este mundo y te gustan las mismas cosas del mundo. Tú no tienes idea de lo que Dios está haciendo. No tienes idea cómo el mismo poder que operó en Cristo Jesús por méritos de Cristo está operando en ti para hacer lo mismo en ti. Lo mismo. La misma resurrección para que tengas un cuerpo nuevo, glorificado y así muerte. La misma ascensión como fue en Cristo. E incluso la misma posición de sentarte a gobernar juntamente con Cristo. Como les decía, el texto se vuelve escalofriante. ¿Por cuánta gracia? ¿Por qué Él haría algo así? ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Por qué daría tanta gracia? ¿Por qué tanto derroche de gracia? Lo estudiamos hace 2 semanas atrás y el texto lo vuelve a repetir. Dice: Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ya sabemos dónde, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, muchas riquezas, no una riqueza, muchas riquezas, abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia. ¿Cuánta gracia tiene Él? ¿Cuánto amor? Gracia en su bondad. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quieres saber por qué Dios hace esto y está operando en ti y te va a llevar a donde te va a llevar? Para que explotes en alabanza por las infinitas riquezas de su gracia en su bondad. Para alabanza de su gloriosa gracia. Por eso, mis queridos. Por eso lo hace el Señor. Tú y yo lo vamos a alabar por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Porque como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les aman. Y en ese texto de 1 Corintios está hablando de la venida de Cristo. Y cómo el Espíritu Santo se derramó en la iglesia. Y dice, todo esto el Señor ya lo está haciendo. Mis queridos, el Señor te está prometiendo algo. Te está dando una promesa tan grande a nosotros que seguíamos los pensamientos del mundo y del diablo y de mi propia carne. Te está dando una promesa tan grande que probablemente por eso el diablo te odia. Porque recuerden por qué el diablo cayó. ¿Qué es lo que quiere? Él quiere lo que Dios te prometió a ti, cuando aún Dios no lo había prometido. El diablo quiere sentarse en el trono. La diferencia es que él cree que él es digno. Y no es que Dios no dé el trono, no dé gobierno, porque él es, ¿cómo decirlo? Es ególatra. Y solo él quiere lo suyo y estar sobre todo. No es que haya arrogancia en él, no. En el Señor hay humildad. Y en el Señor hay bondad. Y Él está dispuesto a dar incluso todo este gobierno. Pero no va a permitir que alguien se jacte en su presencia. No va a permitir que en su presencia haya pecado de orgullo y haya pecado de soberbia. Él está dispuesto a darlo. Pero Él se lo va a dar a lo vil y menospreciado de este mundo. Para que nadie pueda decir: yo estoy aquí porque aquí debo estar y me lo merezco. Nosotros vamos a estar ahí probablemente rojos de vergüenza, pero llenos de alabanza. Porque sabemos quiénes somos y de qué mugre el Señor nos ha rescatado. Lo sabemos.
Lo sabemos. Sabemos todos esos pensamientos que han subido a nuestra mente y que los hemos ejecutado. Vuelvo a la frase, ¿qué significa que la iglesia, nosotros somos la plenitud de aquel que lo llena todo en todo? No lo sé bien, pero tengo algunas sugerencias. Me da la impresión a la luz de todo este texto que la cabeza que es Jesús, se va a hacer presente físicamente en toda la creación por medio de su cuerpo que es la iglesia. En la última esquina, tal vez incluso del universo, en la última esquina donde estés tú, donde haya alguien de su iglesia, está Cristo, es su cuerpo, en directa conexión con la cabeza. Él lo llena todo ya porque es omnipresente, pero también lo va a llenar todo físicamente por medio de ti. La iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. Yo creo que el texto va para allá. Aunque pudiese significar, como tantas cosas en la Biblia, mucho más de lo que podamos entender o imaginar. El Padre, mis queridos, en amor infinito, decidió compartir el gobierno merecido del Hijo con nosotros, que no lo merecemos, por pura bondad. Gloria al Padre. Y el Hijo, en su humildad, decidió compartir el gobierno que Él merece y que Él pudiese ejecutar solo, pero decidió compartirlo con millones, con su cuerpo. Gloria al Hijo. Y el Espíritu Santo, en armonía con el pensamiento de amor y de humildad y de mansedumbre del Padre y del Hijo, siguiendo el mismo plan que hace el Espíritu, aunándose a ese plan, está obrando en tu vida a todo ritmo para que llegues a la estatura del plan del Padre y del Hijo. Y eso es lo que nosotros llamamos la santificación. Jesús es la cabeza. Nosotros no teníamos cabeza. El Padre nos dio al Hijo como cabeza, la mejor cabeza posible. Y al Hijo le dio un cuerpo, pero este cuerpo aún está inmaduro. Es un cuerpo que aún está inmaduro. Entonces, en esta metáfora, cuando Pablo habla de la obra del Espíritu Santo en su iglesia, él dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Cuando Él está levantando personas con distintos ministerios, con distintos dones y con distinta obra cada uno, Él dice, Él está edificando a la iglesia. ¿Para qué? Para que lleguemos a esa estatura del cuerpo que merece nuestro Señor. La iglesia está en constante maduración aún. Cosa imposible si no estuviese el poder de Dios detrás, insuflando vida a la muerte, a los cuerpos muertos que tenemos nosotros. ¿Por qué ha permitido Dios todo esto? ¿Estás entendiendo un poco mejor el propósito de Dios para tu vida? ¿Para lo que fuiste creado o creada? Porque tal vez en esta vida vives continuamente frustrado, frustrada. Porque no lograste hacer nada de lo que tal vez soñaste o pensaste para este mundo. Bueno, no es fortuito que no los hayas logrado. Hay un diseño de Dios para tu vida. Y el diseño de Dios para tu vida va más allá de esta tierra caída. Hay un diseño. Tal vez estás frustrado con tu matrimonio. No logras llegar al amor matrimonial de unidad que te gustaría. Estás frustrado con tu carrera, nunca la pudiste ejercer. Estás frustrado porque tus padres finalmente o tu papá nunca te dijo, bien hecho, hijo. Estás frustrado porque tal persona nunca te pidió perdón. Te sientes una persona que está continuamente aplastada y aplastada y aplastada. Fue plan de Dios. Eso fue un plan de Dios. Porque no hay peor gobernadores que nunca han estado aplastados, ¿no es cierto? Los gobernantes del mundo que nunca han estado aplastados son arrogantes. Pero previa a la exaltación tiene que venir la humillación. ¿Por qué ha permitido Dios todo lo que ha permitido en tu vida? ¿Por qué Él está formando los jueces del futuro, dice la Escritura? A los jueces del futuro. No hay peor juez
que no sabe discernir entre el bien y el mal. Y tú los vas aprendiendo a lo largo de la vida. En este mundo caído hay un diseño de Dios en lo que tú has vivido. No es como al tuntún, al achunte. No es así. No es así. Dios te está preparando hoy. Pero ¿cómo es imposible? Yo no puedo cambiar, tengo un carácter, pero como los demonios no. Está el poder del Todopoderoso detrás, empujando, y va a hacer lo que Él se propuso hacer. Resucitarte y sentarte en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Él lo va a hacer. Pero tienes que madurar. Primero tienes que forjar en ti un carácter manso y humilde. Ser como Cristo. Y si hubieses crecido en el cielo, difícilmente lograrías ser como Cristo. Que incluso Él, para perfeccionamiento, dice, se sometió a los sufrimientos de la tierra para experimentarlos en carne propia, para ser el juez perfecto que es. Entonces, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más tú y yo? Si hubiéramos crecido en el cielo, difícilmente hubiésemos podido practicar el amor a los enemigos. Porque en el cielo no vas a tener enemigos. Pero aquí sí, hay mucha gente que te ha hecho daño. Este es el lugar donde tú estás creciendo en amor a los enemigos. Porque así es el carácter de Dios. En el cielo difícilmente tú aprendes a perdonar. Porque ya quien te hace daño. Aquí tú aprendes a perdonar a los que te han hecho daño. Aquí, en la tierra. Por eso el Señor te tiene acá. Por eso el Señor no te ha llevado. Y tú dices, ¿cómo tanto sufrimiento? ¿Y cómo tanto sufrimiento? Bueno, el poder del Espíritu, de ese sufrimiento, va a sacar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Nada en tu vida es azaroso. Ninguna de tus experiencias de vida son sin sentido. Ninguna de las injusticias que has vivido, nada. Ninguna de las enfermedades que has vivido, nada es sin sentido. Hay un diseño. Dios está forjando a sus reyes y reinas, dice la Escritura. Lo está haciendo. Ahora lo encuentras sin sentido, pero en 1.000.000 de años más va a tener todo el sentido. Y vas a decir, gloria al Señor, tuvo que ser así. Tuvo que ser así. Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora yo conozco en parte, pero ¿saben qué? Entonces conoceré cómo fui conocido, cómo era que Dios me miraba a mí. ¿Cuál era el proyecto que Dios veía? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Yo cuando lo vea cara a cara voy a entender finalmente cuánto es su amor que ha derramado sobre mí. Por ahora conozco en parte nomás. Y por eso luchamos en nuestros pensamientos con inconformidad. Si tan solo hubiese nacido en otra familia. Si tan solo hubiese nacido en otro país. Si tan solo no hubiese tenido un bebé en mi adolescencia. Si tan solo me hubiese casado con otra persona. Si tan solo mi cuerpo estuviese saludable. Si tan solo nunca hubiese pasado tal accidente. Si tan solo tuviese otro cuerpo. No entendemos aún que nada de eso ha sido un accidente. Sino que hay un propósito firme y santo y benigno de Dios, incluso en todas las cosas malas que nos han pasado. Dios está forjando el cuerpo maduro que merece la cabeza, para que reinen eternamente con Él. Amada iglesia, estás sufriendo, pero tranquila. Tranquila porque queda poco y cuando veas al Rey cara a cara, vas a entender. ¿Vas a entender? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Cristo. Piensen, al perfecto, al sin pecado, vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo hoy, ¿sí? Así como Él es puro. El que entiende la gloriosa herencia a la cual hemos sido llamados, eso va a traer impacto hoy día en lo que tú vives hoy. En cómo tú vives hoy, el gozo que tienes hoy y tu renuncia al mundo hoy. Hay tantas cosas a las cuales te aferras. Tantas cosas.
Es porque no entiendes la esperanza que tenemos. No entiendes a dónde vamos. El plan de Dios para tu vida. Dice que el que entiende eso se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Apártate del pecado. Apártate del pecado. De la vanagloria de la vida. De todo el rato velar por tu apariencia y cómo te ves y la ropa y qué piensan los demás de mí y toda la superficialidad. Apártate de eso. Apártate del pecado. Apártate de la inmoralidad sexual. ¿Cuánto tiempo vas a seguir viendo pornografía? ¿Por cuánto tiempo no vas a cortar esa relación de adulterio? Apártate del pecado. O tal vez tú tienes deseos en tu carne, deseos, atracción hacia el mismo sexo. Renuncia a los deseos. Nosotros vamos en pos de los deseos de Cristo, no de la carne. Nosotros estamos llamados a renunciar a esta vida. Y tú dices, pero ¿cómo voy a renunciar a esta vida? Sí, porque el que quiera preservar su vida la perderá. Y el que esté dispuesto a renunciar a su vida la ganará. Y no estamos hablando de cualquier vida. Es la mejor vida posible. Es el cuerpo de Jesús. El que está sentado a la diestra de Dios Padre y gobierna sobre todo. No es cualquiera. ¿Hasta cuándo vas a seguir luchando en el yugo desigual? Y dices, estoy con esta persona, no, sí. Y tienes que terminar. No a los casados estoy hablando. Por si acaso. ¿Hasta cuándo vas a estar luchando? Y nos aferramos, queridos, porque tal vez tu cuenta bancaria anda muy mal ya este año, y vienen bajadas, y empiezas a transar cosas, y tu integridad empieza a ir mal. Empiezas a robar un poquitito por acá, un poco por allá, y uno lo justifica así, es que tengo que darle comida a la familia, pero es robo, y no le agrada al Señor. Estoy intentando preservar mi vida, y como estoy intentando preservar mi vida, la voy a perder. Y el Señor hoy día dice, ¿estás entendiendo a dónde vas y a dónde te vas a sentar? El que entiende esa silla renuncia a todas las comodidades de este mundo. Renuncia a todo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ya sé lo que Dios está obrando en mí. Quiere que sea puro como Él. Me sumo al proceso trinitario que estás llevando a cabo en mí. Me sumo. ¿Para qué te resistes? Si es un flujo, un río que es irresistible. ¿Para qué vas a seguir sufriendo toda la vida? Que no quiero dejar el pecado, es que el Señor, es que esto y lo otro. Si el Señor te tiene un camino glorioso, déjate guiar por el río. Renuncia al pecado. No, es que ¿esto qué? No se compara a lo que acabamos de leer. No se compara. Sea lo que sea a lo cual estás aferrado, que sabes que tienes que soltar, no se compara a lo que acabamos de leer. Tal vez incluso tienes menos precios con los hermanos acá. En general te caen bastante bien, pero hay un hermano que te cae muy mal. O una hermana. Oh, ya me vino a saludar. Y cuando me saluda no para de hablar. Si yo entiendo el plan de Dios para él o para ella, y que en un futuro va a estar sentada gobernando, y que Dios tiene un camino específicamente para ella o para él, la voy a mirar con otros ojos. Les aseguro que voy a mirar con otros ojos a mis hermanos, porque sé que son reyes y reinas. Sé lo que Dios está haciendo. Por ahora no se parecen nada a un rey o una reina, pero gloria al Señor porque todo su poder está a disposición para transformar esa vida. Vas a ver distinto a los hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios, que conozco a Dios, si no amo a mi hermano, dice Juan. Porque conocer a Dios es conocer su voluntad, es conocer su plan. Me hace entender también el plan de Dios para los que están sentados al lado. Entonces, toda esta doctrina tiene muchísimas implicancias en cómo vivimos, en cómo me estoy llevando con los hermanos, qué hago con mi propia vida, qué hago con mi tiempo de ocio. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo de ocio?
oh, tengo una hora libre, qué rico, te tirás en la cama y veis tele. No digo que ver tele sea pecado, pero digo que qué tanta edificación trae. Sabiendo y pensando que en algún momento te vas a sentar en un trono a gobernar. Como que tendréis que prepararte de otra manera, creo yo. Pero allá tú, porque si no nos sumamos al flujo, al río del Señor, Él lo va a hacer igual. Espero que sea la buena, no a la mala, ¿no es cierto? No por medio del sufrimiento y el dolor, sino que ojalá con el mayor gozo posible, querida iglesia. Con el mayor gozo posible, busca al Señor. Está la palabra, estúdiala, apréndetela, ora, alaba al Señor, hay alabanzas, pero en todos lados. Congrégate, hoy día nos podemos juntar. En la pandemia estuvimos prohibidos mucho tiempo, ahora estamos juntos. Congrégate, anda a grupos pequeños, ayuna mientras no seas forzado. Ayuna tú mismo, renuncia a la comida por el Señor, busca del Señor, crece en el Señor, purifícate en el Señor, suelta el pecado, perdona, vive la vida de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere y te llenará de gozo. Te llenará de gozo. Mientras más renuncias a esta vida, más gozo, porque más vive ya en la gloriosa esperanza futura. Termino repasando esta última frase de la oración de Pablo, que es la que vamos a hacer nuestra. Él pide para que Dios sea alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Señor, gracias porque ese supereminente poder está forjando a Cristo en nosotros. Señor, no queremos seguir resistiendo tu santificación. Queremos renunciar a este mundo. Nos damos cuenta que estamos aferrados, Señor, a puras porquerías, puras tonteras. No vale nada. Nada comparado a la gloriosa herencia que tenemos en ti, Jesús, de estar contigo, donde quiera que tú vayas. Señor, perdónanos. En este día nos arrepentimos. Nos arrepentimos. Si alguno de ustedes acá presente siente que tiene que arrodillarse ante el Señor y arrepentirse, es libre de hacerlo. ¿Sí? Padre Santo, te pedimos perdón en este día por nuestros pecados, Señor. Por eso que hacemos tal vez en lo oculto, cuando no nos ve nadie, cuando no nos ve ni siquiera nuestra familia, pero tú nos ves. Por eso que hemos dicho, por avergonzarnos tal vez de ti. Perdónanos, Señor, por simplemente estar cómodos con nuestro mal carácter, porque creemos que simplemente somos así y así vamos a seguir, y no. Tú tienes una nueva vida para nosotros. Señor, perdónanos. Tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de los acá presentes. Te pido, Señor, que quites el velo y logren ver la gloriosa esperanza para que se purifiquen a sí mismos, Señor. Que se consagren. Que entiendan que este es un llamamiento supremo. No hay un llamamiento mayor que este. Es supremo. Y que estén dispuestos a renunciar a lo que tú hoy día le estás pidiendo, Señor. Que renuncien con gozo. Con gozo. Porque es por algo mejor. Infinitamente mejor. Te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén.